Y ha llegado ese momento especial el día de hoy. Vamos a conversar con nuestra queridísima María Jesús, que siempre ha estado hemos siempre estado conectados de alguna manera y ya llegó el momento de esta gran entrevista. A todas las personas que nos sintonizan a través de las radios, pues hoy le quiero pedir el favor de que se asomen a cbclavoz.com para que puedan disfrutar con nosotros esta entrevista con María Jesús. Gracias, María Jesús, por estar aquí. Este va a ser un tiempo muy especial porque vamos a hablar de Soñar a Vivir, tu primer libro, tu estreno mundial como autora, una persona que ha creído, que ha sido valiente, que ha plasmado en esta novela hermosa de Soñar a Vivir, pues algo tan especial. De verdad que cuando estaba leyendo la novela decía, Dios, esto es un sueño, ¿qué es esto? Y tantas emociones, tantos sentimientos. Yo tengo así como que todavía las emociones a flor de piel después de haber leído la novela. Y te agradezco, María Jesús, por estar aquí. Llevas muchísimos años sintonizando en sintonía de CBC La Voz, conociendo a las personas, estando en los eventos, y hoy eres parte de CBC La Voz como autora. Gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes con este estreno de Soñar a Vivir finalmente publicado? Hola, Lara. Ansiosa puede ser, pero también feliz porque al fin todo eso puede llegar a todas esas personas que es el propósito del libro, ¿verdad? Poder llegar a un montón de personas que necesitan escuchar y que ellos no están solos y que hay una oportunidad de salir. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso! Y cuando leía el libro, la novela de Soñar a Vivir, por cierto, ¿dónde la podemos adquirir antes de empezar? Para las personas que quiero leerme la novela de María Jesús, ¿dónde puedo obtener este ejemplar, este libro de Soñar a Vivir antes de empezar? Bueno, en realidad por ahora solamente el físico aquí en Uruguay y por medio de mí, de las plataformas, de mis redes, porque no hemos podido todavía lograr el alcance a otros lugares. En caso que lo quieran en otro lugar en formato digital también, por medio mío por el momento, porque no hemos podido tener el alcance por medio de Amazon o alguna empresa de este tipo, pero estamos tratando de que sí, que llegue. Y las redes sociales para que, digamos, te contacten y puedan obtener el libro de alguna manera ya en contacto directo contigo, ¿cuál sería? Sería en una plataforma tanto Instagram como en Facebook que se llama Fui Como Tú, que es la que es específicamente para esto, porque mi página personal, por temas que están más detallados en el libro, no la puedo tener pública. Ok, entonces @Fui Como Tú es el libro donde vas a poder conocer más del libro, de la novela, y además vas a poder adquirirlo, de alguna manera apoyar también esta obra. Y María Jesús, en esta novela, en este ejemplar, de verdad, has plasmado pues este personaje Megan, que es maravilloso, es espléndido, muestra tantas facetas. Yo me voy a atrever a decir que muestra lo que muchos ocultamos o lo que no se dice, los temas incómodos, pero de una manera tan que te llegan al alma. Es que no hay palabras, realmente te llegan al alma y sufres y lloras con el personaje, pero a la misma vez te trae una especie de paz. De verdad que lo que has hecho es increíble. Cuéntanos un poquito de cómo nace la idea de voy a escribir una novela, que te inspira y tenías esta información de escritora, de atreverte a escribir una novela, o fue todo un reto desde el principio? En realidad sí es un reto, porque allí se relata lo que es mi historia, y durante muchos años a mí me gustaba escribir, sacaba el dolor hacia afuera escribiéndolo, pero nunca se lo mostraba a nadie. Era como algo íntimo. Después, bueno, de muchos años logré ir a ver a una especialista, una psicóloga, y ella me recomendó que una de las mejores maneras, ya que a mí me gustaba escribir, era haciendo algo para que alguien más lo leyera.
no quizá en este nivel, pero sí para que me atreviera a que alguien más lo leyera. Y ahí empecé a querer escribir, porque ya había hecho en algún momento un intento de escribir algo, y bueno, y me frustré al ver la negativa de los que me rodeaban. Y en este momento, bueno, llevó un proceso de aproximadamente 5 años, desde que empecé a tratar de plasmar, pero obviamente uno lo plasma tal cual lo siente. Y después llevó todo el proceso de pulirlo, y bueno, tuve la bendición de que mi hija me regalara un curso que era de escritura creativa, que era aprender lo que es plasmar en escrito lo que sentimos. Y bueno, y eso fue como una puerta. Y luego empecé a contactarme con ciertas personas que tenían más conocimientos dentro del área de la literatura, y bueno, me fueron dando herramientas y colaborando, que una de las personas es quien escribe el prólogo, que es alguien conocido para ustedes, Benjamín Parra, que lo adoro, es un amigo precioso, y bueno, y él me ayudó muchísimo en todo lo que es la limpieza de aquello que yo escribí, que saqué. Y bueno, primero fue como algo para sanar yo internamente, poder sacar de adentro todo aquello que me lastimaba y que quería sanar para poder seguir. Y después, hablando con Dios, sentía que eso no podía quedar en eso, tenía que ser usado para que otros también pudieran ser sanados. Y creo que va en ese camino. Qué poderoso, y definitivamente yo quiero hablar pues del contenido del libro, pero antes, porque a mí siempre me llama la atención, y aquí tenemos el lema que los valientes se atreven a reescribir su historia, y tú escribiste tu historia y todo lo plasmaste de una forma muy, muy artística además. ¿Qué fue para ti encontrarte con el reto? Ok, he tomado el curso que me regaló mi hija, he contactado a personas tan importantes dentro del mundo literario como un Benjamín Parras, que sabemos que es un ilustre en su mundo y tiene la admiración de todos nosotros, y te atreviste a hacer estas llamadas, esta comunicación, pero además te expones, además dices, ahora realmente lo quiero llevar a que se imprima. ¿Qué momento decides esto lo tiene que leer el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué la importancia de que estuviera en el mundo? Y preguntarte, ¿superaste un miedo o ya estabas decidida, oye, lo voy a lanzar sea como sea? Fue una mezcla de todo en realidad. Superar el miedo fue un proceso mientras escribía, porque si te digo que ya lo superé, estaría mintiendo, porque al día de hoy, cada vez que alguien lo lee y me cuenta algo con respecto a él, me da como ese temor, wow, que no sé si es malo o bueno, pero es como eso de está llegando a quien tiene que llegar, pero a la vez me estoy desnudando, como alguien me dijo el día del lanzamiento. Alguien me dijo, desnudaste el alma, desnudaste tu vida. Y realmente es eso, o sea, el temor de que ahora realmente el que lea el libro conoce cosas que realmente ni siquiera mi propia familia conocía, ni más allegados, y que tuve que llegar a un proceso de mucho tiempo poder plasmarlo en ese libro. Y sé que el escribirlo no fue algo así fácil, pero sí acompañada principalmente por mis hijos, porque ellos siempre estaban alentándome y diciéndome, dale mamá, dale, vas bien. Les daba a leer o les contaba un poquito de lo que estaba escribiendo y vamos, y ellos me ayudaban. Y bueno, aún me cuesta hablar de repente de ciertas cosas o pensar en todo lo que viví, y que todavía hay mucha gente que vive, pero sé que es bueno hablarlo, que eso es un comienzo quizá. Wow, definitivamente. Y las personas que quizás en este momento tienen un sueño de escribir, de plasmar su historia, de crear algo, o quizás crear algo totalmente diferente, creativo, pero dicen, no, es que yo no soy autora, yo no escribo, yo no sé. ¿Qué le dices a esas personas, María Jesús? Yo tampoco me considero autora, yo fui una atrevida.
yo me considero una atrevida. Me encanta. Exacto, yo me considero una atrevida porque en realidad voy aprendiendo en el proceso. En realidad cuando lo escribí el libro era muy literal todo lo que a mí me había pasado, pero normalmente a mí me gusta escribir mucho historias de fantasía, por eso mezclo bastante. Escribo cuentos cortos más llevados a la fantasía, pero en esa fantasía llevados a realidades. Entonces, entremezclar ambas cosas, que llegue al corazón de la gente, que el lector se sienta identificado de una manera, y creo que todos tenemos esa posibilidad de hacerlo. A veces nos atrevemos y a veces no. Esa es la diferencia. En mi caso, creo que aprendí a ser un poco más atrevida y a ir por mis sueños, que también la historia de vida me llevó a eso. Aprender a decir, cuando alguien me dice no podés, es cuando más voy a intentarlo. ¿Por qué no puedo? No lo puedo si no lo intento. Y bueno, y en esto fue así. Tenía todas las contras para que no lo publicara, trabas 20.000, pero bueno, creo primero que nada en un Dios que me dijo que lo hiciera, y yo creo que viene de parte de Él firmemente, y que me está ayudando a que esto llegue a las manos que tiene que llegar, porque lo que más hablo siempre es de que no quiero ni ser famosa, por eso mi nombre no figura completamente, ni mi foto en el libro. No quiero ser reconocida yo, sino que se conozca al Dios que me sacó y al Dios que me rescató, y que se conozca que hay posibilidad todavía de salir de cualquier lugar. Porque en mi caso o mi historia es una, pero hay millones, hay muchas peores que la mía, y hay otras que uno piensa, como yo en algún momento pensaba, esto no le va a importar a nadie, y es mentira, porque lo mínimo a Dios le importa, y Dios va a estar ahí siempre ayudándonos. Así que si alguien tiene el deseo en su corazón de escribir, que empiece escribiendo, que empiece agarrando un lápiz, un papel, o la computadora, o donde sea, y que empiece. Después las cosas Dios se las va a ir dando. Wow, qué interesante. Y hablemos de, ahora sí entremos al libro, a esta preciosa obra, de verdad muy especial, como lo relatas, cómo lo cuentas, todo el arte, ¿no?, que lleva en la parte creativa de una historia, pues muy, muy dura a la misma vez. Háblanos de este personaje, Megan. Y antes de hablar de Megan, me gustaría que habláramos de qué es lo que quieres llevar a las personas, qué es lo que las personas van a encontrar en este libro, quizás de una manera general, ¿no? En realidad lo que no es solamente una historia, sino es una manera de poder ver que no importa las circunstancias, no importa que te digan o que sientas, porque muchas veces nos guiamos por sentimientos, por lo que sentimos, sino que la gente sepa que no está sola, que necesita hablar, necesita ver, como repito muchas veces en todo lo que yo escribo, no es ver lo que tenemos enfrente a nuestros ojos, porque eso todo el mundo lo puede ver, es aprender a mirar el interior de lo que tiene la persona, de lo que uno tiene, y empezar a buscar salidas, porque yo en el libro cuento muchas veces que yo estaba rodeada de gente, pero sin embargo interiormente me sentía completamente sola. Me sentía triste, pero siempre tenía una sonrisa en el rostro, y siempre el que me veía me decía que yo era una niña, una mujer, una adolescente muy feliz. Pero dentro, o cuando me encontraba en algún lugar donde podía llorar, las lágrimas salían a cantidades. Entonces creo que el libro tiene ese propósito, el poder mostrar no mi relato como algo que dé pena o que dé lástima, o decir qué heroína, sino decir, bueno, así como ella pudo, yo también. Yo tengo a alguien que siempre sigo muchísimo, que es Joyce Meyer, que ella tiene una historia en algo parecido a la mía, y ella fue como, muchas veces escuchándola, esa persona que yo la veo una guerrera que pelea contra todo y que siempre tiene una palabra de aliento y de amor a pesar de lo que le tocó vivir. Entonces, si ella me alentó a mí y muchas otras personas me alentaron, ¿cómo yo no lo voy a hacer?
Y ahora no es más decir, ay, estoy feliz cuando no estoy feliz. Si no estoy feliz, no voy a decir estoy feliz. Si algo está mal, lo voy a decir porque siempre va a haber al lado o cerca alguien que te esté ayudando. Entonces, a mostrar cómo realmente estamos. Y pienso que en este libro un poco vamos a hacer eso, a tratar de estar y ayudar. Y mi intención es poder estar para las personas. Si bien no soy psicóloga, no tengo una preparación, sí desde mi experiencia poder ayudar a aquellos que sientan que necesitan, en el área que sea. Claro que sí. Y con esto vamos a la pausa. Llegó el momento de hacer la pausa y regresamos a hablar contigo para así adentrarnos en el libro, en la novela y en este personaje de Megan que tiene tanto para enseñarnos. Vamos a la pausa y regresamos con más de este borrón y de esta cuenta nueva en donde, señores, estamos aprendiendo de toda esta experiencia que nos comparte nuestra queridísima María Jesús. Ya volvemos, no te vayas. Estamos de estreno, señores, pues hablando de su novela, así se llama, De Soñar a Vivir. Además, puedes seguirla en sus redes sociales, @fuicomotu, en donde puedes obtener este ejemplar y seguir todo lo que ella está haciendo, todo esto que Dios le ha entregado y que valientemente ha salido a plasmarlo en el mundo, a plasmarlo en esta novela De Soñar a Vivir. María Jesús, gracias por continuar con nosotros. Es que Megan y su papá y Megan, es como esa unión con un padre biológico, a ver si lo entendí bien, su padre biológico, y después cuando ese papá no está, llega otro papá y resulta que es el papá más determinante en su vida. Cuéntanos un poquito de Megan como personaje individual y también esta conexión con papá. A ver, primero que nada, Megan es un nombre que desde chiquita soñaba ponerle a mi primer hija. Okay. Tuve mi hija y cuando estaba embarazada el nombre no me salía y bueno, no le puse ese nombre. Y cuando surgió el tema del libro, hablando con mi hija, buscaba nombres y mi hija fue la que me dijo, mamá, toda la vida soñaste con Megan, es tu primer hija. Wow. Y bueno, quedó Megan, así que el nombre es por ahí, sos la que tenés la primicia porque eso nadie lo sabe. ¡Qué lindo! Y bueno, y la mariposa en realidad es porque, como cuento en el libro, el único recuerdo que tengo de mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, es verme con él sentada, preparándole mates, que es característico acá en Uruguay, tomando mates con él y soñando porque él tenía una enfermedad que lo llevó a la muerte y estaba en una cama postrado, y nosotros no podíamos hacer otra actividad, entonces él me contaba historias y en esas historias éramos 2 mariposas que volábamos e íbamos a diferentes lugares que imaginábamos. Y de ahí empezó también mi curiosidad por el mundo de la fantasía y poder ir a lugares que en la vida real no podía ir. Entonces cuando mi papá muere, yo no me doy cuenta que él muere, para mí él estaba enfermo y por ese motivo no lo podía ver. Nos dejan en cuidado de otra familia y empieza esa historia que relato en el libro, que es la parte fea quizá, la parte que es dolorosa, que me llevó prácticamente 30 años poder hablarla, que es el abuso infantil, el abuso sexual infantil. Explícitamente en ese caso fue violación, no solamente abuso, porque hay una pequeña diferencia y que a veces eso la gente no lo entiende. Me ha pasado con jóvenes que me dicen pero abuso y violación es lo mismo y no es lo mismo. En este caso fue violación y yo no entendía por qué me pasaba eso. Y lo que empecé a hacer era irme, mientras sucedían esos actos, yo me imaginaba que estaba con mi papá volando. Y utilicé eso para describir en el libro cómo una pequeña niña lograba irse, que creo que es lo que le puede pasar a muchos niños y niñas, adolescentes que quizá están pasando por no solamente abusos o violaciones, pueden estar pasando maltrato, abandono, lo que sea, y que de repente se inventan historias con tal de no sentirse atrapados en ese lugar donde están. En mi caso, yo me convertía en mi mente, mientras sucedía eso, en una mariposa,
Y bueno, y relato un poco las historias mezcladas de lo que pasaba en la realidad con lo que mi mente me llevaba a ver. Entonces creo que con eso logramos que el libro no sea algo tan fuerte, quizá para el lector, pero sí que entienda lo que pasa. Y bueno, y así crecí, y Megan fue creciendo, pero a la vez Megan con ese dolor se fue desdibujando. O sea, esa mariposa se fue desdibujando y se fue viendo como algo que no tenía permitido. El soñar no estaba permitido. No quería ensuciar ese recuerdo del papá, de ese ser que la llevaba a cosas tan lindas con algo tan doloroso. Y bueno, y esa mariposa se fue dejando atrás, escondida en un, como es la tapa del libro, en un, yo digo que era como en un cofre escondida, que lograba escaparse de vez en cuando por la cerradura y poder ver qué sucedía afuera, pero no vivirlo ella, como que estaba prohibido para ella, que ella ya estaba marcada, vivir en ese lugar oscuro con esas marcas y que nadie las podía ver porque algo de lo que le habían dicho, que no podía hablar, que sé que hay muchos niños y adolescentes y adultos que hoy en día me he encontrado con adultos que cuando leen el libro se sienten identificados de que ellos nunca pudieron hablar ciertas cosas, que hasta el día de hoy les ha estado lastimando y por lo que han pasado cosas en su vida. Y bueno, y al ir careciendo esa niña y no poder hablar y no poder trabajar eso que estaba pasando, su vida cambió. Cambió drásticamente y dejó de ser Megan la mariposa para pasar a ser Megan una mujer, aunque fuera adolescente. Ella ya era mujer. Wow, y qué poderoso lo que dices, porque evidentemente es una realidad esto de el abuso, las violaciones para los niños, para los jóvenes, mujeres y niños, hombres y mujeres, perdón, afectados por esta problemática, a veces dentro del mismo hogar o de un círculo cercano, y es terrible, es tremendo. Y lo que sucede es el silencio, o sea, nos callamos, no existe una denuncia, no existe nada. Tú ahora como una persona adulta, ahora una persona que ha escrito, que ha plasmado esto, y hago la pregunta en este momento para quizás seguir avanzando con todo lo que compartes en el libro, que es muy poderoso. ¿Qué le podemos decir a esas personas? De repente si hay alguien que está escuchando esto y en este momento puede estar siendo esa víctima, ¿qué pudiese hacer si tú tienes un consejo para ellos y para el que es adulto que ya lo vivió y cayó? ¿Qué le dirías también a esas personas? Que es tiempo de hablar. Primero, que en lo que callamos es lo que nos cierra esa herida, formando, como yo sentía, como el óxido en un candado que no permite que después se abra. Entonces, al hablarlo, empieza ese óxido a abrirse y las cadenas o la oscuridad empieza a ver la luz. Yo tuve que llegar a un momento feo de intentar suicidarme para poder entender esa realidad. Lo cuento en el libro y bueno, lamentablemente lo cuento ahora, pero es un momento que mucha gente pasa, que teniendo una soga ya pronta para colgarme, me acuerdo de que en algún momento me habían hablado de ese padre que me amaba y bueno, y empiezo con una música que me trae recuerdos de ese lugar donde yo estaba, a rendirme, me caigo de rodillas y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y entré a sentir ese abrazo que necesitaba. Y bueno, y creo que eso es lo que muchas veces necesitamos. Ir a que alguien nos escuche, que si pasaron o piensan que no lo pueden hablar o que no tienen con quién hablarlo, que siempre hay alguien dispuesto a escuchar. Siempre hay que tratar de ver con quién, porque no todos con quien hables van a ser personas que van a oír con un criterio justo. Muchas veces a mí me pasaba también de que me señalaban, entonces era peor cuando intentaba hablar.
Pero yo decidí hablar con las personas correctas, empecé a buscar con quién, y bueno, Dios puso en mi vida personas que me escucharon primero, me abrazaron y me contuvieron. Y obviamente fui a un especialista, que era muy negada a ir a un especialista porque yo pensaba que los psicólogos eran para los locos, como mucha gente cree, pero en realidad me enseñó que tengo que perdonar y tengo que amar independientemente si la otra persona me acepta mi perdón, si la otra persona entiende lo que hizo, porque no siempre va a pasar de que la otra persona acepte que tú le estás pidiendo perdón, ni perdonar. Entonces, mi paso fue, no en todos los casos, porque no fue con una sola persona, pero en el momento que tuve que pedir perdón y que tuve la oportunidad, pedí perdón. En algún caso todavía no he podido porque no lo he podido encontrar, pero Dios me va a cruzar en el camino con esa persona y vamos a poder tener esa charla, pero tener con quien hablar es muy importante y empezar a sanar, porque se puede salir, se puede y se puede transformar en otra persona en el momento que salgas, porque eso es lo mejor, que vas a empezar a sonreír de alegría, que vas a empezar a tener esa paz que yo no tenía. Entonces creo que eso es lo valioso que le puedo dejar a las personas que pasen por esto. Y justamente en ese momento en donde hablas de esta decisión que ibas a tomar, que pues terrible, de suicidio, quiero quitarme la vida, tocan a tu puerta. Esto es algo que realmente sucedió. Tocan a la puerta y ahí ves el amor del Padre, y nosotros aquí en CBC La Voz, nuestra misión es movilizar, equipar a la iglesia, movilizarnos, movernos, porque definitivamente hay una gran necesidad de amor, de apoyo, de dar la mano, no solamente quizás de decir, oh, todo va a estar bien, sino realmente ir esa milla extra, tocar la puerta cuando... ¿Qué fue lo que sucedió allí? Cuéntanos un poquito de esas personas que tocaron a tu puerta cuando estabas en un momento crucial de tu vida. Bueno, yo en realidad había preparado todo el camino como para que nadie me molestara, que nadie supiera. Pero en ese momento un muchacho y una muchacha sienten, según me relatan después, que ellos tenían que entrar a ese lugar donde yo vivía. Era un edificio que en realidad no era fácil acceder si no te abrían. Ellos encontraron las puertas abiertas de par en par, entraron, yo vivía en un segundo piso y ellos fueron exactamente a mi puerta, no fueron a ninguna otra puerta, y eso es lo que más me demostró el amor de Dios, porque yo en el momento que caigo al piso y empiezo a llorar y siento ese abrazo, lo primero que dije, si realmente me amás, que me lo digan, quiero escucharlo, quiero sentir en voz audible que me amás. Era lo único, porque yo en ese momento pensaba que no era amada y que no merecía el amor. Y cuando ellos golpean la puerta, a mí me dio un poquito de temor abrir, porque iban a descubrir lo que yo estaba haciendo, pensando en que podía ser algún vecino. Y cuando abro la puerta, lo único que ellos me dicen es que Dios me amaba. Entonces, para mí fue valiosísimo, porque ellos ni siquiera estaban en esa zona para precisamente evangelizar o para llevar una palabra, simplemente sintieron en ese momento el llamado y fueron obedientes, llegaron hasta esa puerta, y luego de ese día no me dejaron. O sea, no fue solo ir, pasar un rato conmigo sin saber nada, porque ellos supieron mucho tiempo después de lo que estaba por pasar en ese lugar, muchísimo tiempo después, y realmente ellos siguieron después todo el tiempo llamándome, yéndome a visitar, invitándome a salir a lugares, a mi hijo también lo llevaban. Entonces, invito a que cuando Dios te pone algo en el corazón, no digas no, o no digas para después, porque después puede ser tarde. Si ellos en ese momento hubieran dicho, bueno, pasó después, o hubieran ido a otra puerta, no llegaban. Entonces, Dios sabe cuándo es el momento, y obedecer es parte de el ser hijo de Dios. Cambió y transformó tu vida de una manera. Bueno, hoy estás aquí gracias a Dios, gracias a esas personas que de manera obediente tocaron esa puerta, y también hoy nos compartes de soñar a vivir. Una de las cosas que a mí de verdad se me apretujó el corazón fue
porque la invitación es que realmente apoyemos esta obra de Soñar a Vivir, la podamos adquirir para las personas que están en Uruguay, y las personas que están desde afuera, pues también poder adquirirla, quizás a través de una copia digital, pero es importante movilizarnos, @fui como tú. Si no me equivoco, ahí está el Instagram. Exacto. Donde puedes contactar directamente a María Jesús, escribirle, quizás si compartes también una historia parecida y necesitas hablar con alguien, @fui como tú, porque estoy segura, María Jesús, que pues la idea no es solamente entregar este libro, sino apoyar, porque ya ven su corazón hermoso, un corazón que así como alguien tocó esa puerta, pues ella quiere también estar allí para tantas personas que puedan estar necesitando y pasando por un momento difícil, o quizás no hayan perdonado, no hayan sanado esa herida, o sencillamente no sepan cómo hacerlo. Pero antes de irnos a la pausa, yo solamente quiero rescatar que en esta novela, en este libro, se hablan de estas situaciones de una forma llevadera, porque puede ser traumático, ¿verdad? Ver, vivir, leer este tipo de situaciones, y cuando lo lees, sabes que estás leyendo estos momentos difíciles de la vida de una persona que ha pasado por estas situaciones. Sin embargo, de verdad, yo me quito el sombrero ante la forma tan... no tengo quizás un adjetivo para describirlo, pero de la manera tan bien relatada y que es obvio, pero sin ser algo grotesco, sin ser doloroso, aunque está plasmado el dolor allí. Creo que hiciste un gran trabajo en eso, porque muchas veces no queremos volver a ver la noticia. Ya no quiero ver esa noticia, ya no quiero ver esto otra vez, no me interesa, y tú lo plasmaste de una manera llevadera, creo que es la palabra. Algo que para ti fue importante hacer en ese momento, quizás para cerrar con esto, ¿cómo lo pudiste plasmar? Mostrando cada detalle, mostrando el dolor sin que fuera quizás algo gráfico, al contrario. A mí me gusta mucho leer, aparte de escribir, y dentro de lo que a mí me gusta leer muchas historias reales o no, pero que a mí me hagan meterme dentro de los personajes. Cuando empecé a escribir, como te decía al principio, que la psicóloga me había recomendado, yo lo escribía gráficamente, como me sucedían las cosas o como yo las veía desde mi lado. Después empecé a reescribir todo. Escribí en realidad 4 o 5 veces, porque cada vez que lo leía era como que yo no lo leería si es tan gráfico. Y volvía otra vez a ponerme del lado del lector, a buscar la manera de que el lector se pusiera en el papel, pero a la vez que llegara a los corazones que tiene que llegar a los corazones de las personas, porque no solamente quién pasa por los abusos. Una de las cosas que siento en mi corazón desde que los empecé a escribir es de que no solamente las personas que son en una manera llamada víctimas, tanto de abuso, de violencia, de cualquiera de las áreas, sino también la otra parte, la persona que ejerce violencia, el abusador, quizá también fueron víctimas o quizá vivieron en un entorno que los llevó a hacer de esa manera, quizá no, pero la mayoría, según las encuestas y las realidades que uno ha conocido, salen de esos entornos. Entonces, que al poder leer este libro, sea cualquiera de las partes que lo lea, que pueda entender que hay algo malo, pero también hay algo bueno, y que hay que rescatar lo bueno y tratar de evitar hacer lo que está mal. Quizá para el que hace daño, el hacer eso no está mal, pero puede llegar en una historia como está relatada a comprender de que sí, lo que hizo está mal. Entonces traté de ponerme al escribirlo por última vez y tener la mano de Benjamín, que me guió muchísimo, en poder ponerme de ese lado, del lado de que lo esté leyendo independientemente de quién sea que lo lea, porque la esperanza es esa, que lo lean todos,
no solamente quienes puedan estar pasando o hayan pasado por esas situaciones, sino también personas que puedan ejercer o hayan ejercido y que se den cuenta que todavía hay tiempo de cambiar. Porque creo que el perdón de Dios es infinito y es para ambos, porque Dios cuando murió en la cruz murió absolutamente por todos, no murió solamente por los que sufren o por los que están mal. Él en la cruz tenía dos personas al lado, eran 3 cruces, y uno se fue con él siendo una persona que quizá con nuestros ojos no merecía. Y yo tuve que aprender a perdonar a quienes me hicieron aquello. No fue fácil. A veces dentro mío quiero volver a agarrar eso y decir, no quiero en realidad perdonarlos. Quizá como en el caso que te contaba de Joyce Meyer, a mí me costó más perdonar quizá a mi mamá, porque pudo observar y salvarme de ese lugar y no me salvó, que precisamente a las personas que abusaban, pero siento que es parte de sanar, de poder leerlo y quedarte con eso, de que hay una historia que es real, tiene sus partes de fantasía, pero es real y puede ser real para tantos, y que muchas veces vivimos cerca de personas que tienen eso, que pasaron y nos damos cuenta. Entonces que podamos alcanzar a todos con este libro, y que esta historia, como yo cuento que es, para mí es una historia que fue propia, pero no es mía, sino que es de muchos, que pueda llegar a sanar a muchísimos, y como te digo, no solamente a los que pensamos son víctimas, sino al resto también. Wow, qué poderoso. Y con eso vamos a la pausa y regresamos porque hay más tela que cortar. Yo no te voy a dejar irte de aquí sin ir. Es que son tantos los aprendizajes, las enseñanzas que nos entregas en el libro. De verdad, por favor, corran, pídanlo, llámenla, escríbanle @fuicomoyo, porque tenemos que pasar de soñar a vivir a través de esta preciosa obra literaria que nos entrega nuestra queridísima María Jesús. Vamos a la pausa, regresamos pronto. Y seguimos conversando con María Jesús, la escritora, la autora del libro de Soñar a Vivir, una maravillosa historia que de verdad va a llegar a lo más profundo de tu corazón, va a mostrarte quizás esas heridas que aún no has sanado, también te va a llevar por ese camino del perdón, y también nos va a mostrar, porque de verdad en la lectura del libro son muchísimas las temáticas, María Jesús, que abordas. Una de esas temáticas es una madre soltera, criando a 2 niños, trabajando, educándose, creciendo y tomando decisiones tan importantes como tengo que trabajar, pero también mis hijos están creciendo y me veo forzada o a dejar mi trabajo o a poner la atención a mis hijos o sacrificar el tiempo que mis hijos están pequeños y que es un tiempo que nunca más va a volver. Para todas esas madres solteras, que son muchísimas desafortunadamente, y en Latinoamérica parece que es una problemática que no va en mejora, sino que va en aumento, y que yo recuerde, pues la mayoría de mis amigos eran madres solteras criándolos. El padre no se sabía dónde estaba, no se sabía si existía, si estaba vivo o no, otros sí sabían que estaba vivo, pero bueno, era como la figura no existente, la figura paterna. Qué doloroso. A ver, lo primero que aclaro es que en mi caso no era precisamente madre soltera. Yo pasé por un divorcio. El padre, al principio, cuando nos divorciamos, él no, pensando que íbamos a volver, que iba a volver a la casa, él no quería estar. Luego, él estaba, quizá no todo lo que una hubiera querido, porque al criarlos juntos, el padre hubiera estado, pero sí estaba. Pero para mí fue muy duro, porque con la historia mía y tener una hija casi adolescente, a mí me costaba mucho, sin mi supervisión, que mi hija fuera a la casa a quedarse con el padre, y más con un niño chico. Y esa parte a mí me costaba mucho. O sea, sí iban a visitar al papá un fin de semana por medio, pero
a mí me costaba mucho cuando venía, le preguntaba todo a mi hija porque quería saber. Claro, y basado en tu propio trauma, ¿no? Que es lo que hemos hablado anteriormente. Pero sí, no fue fácil porque me tocó tener que ser la que solventaba la casa. Al principio, por unos años, no tuve ayuda económica, tenía que solventar y tratar de que ellos no tuvieran un mal pasar como lo había tenido yo. Era como que todo lo que a mí me había pasado no quería que ellos lo pasaran. Entonces trabajaba muchísimas horas. Doy gracias a Dios porque me ayudó en cierta manera el que al principio fue una sobrina que se vino a vivir a la ciudad donde estaba yo y me ayudaba en el cuidado de ellos mientras ella estudiaba. También me ayudaba con el cuidado de ellos, pero no era fácil porque tenía otra boca más que alimentar y también otra responsabilidad porque también era alguien menor de edad que si bien me ayudaba con mis hijos, también dependía de mí en cierta manera. Entonces, no fue fácil, sé que no es fácil, tengo también mi mejor amiga pasa por esa situación en la actualidad y muchas personas lo pasan y siempre estoy como con ese corazón recordando de que se puede salir y hay que luchar, no nos queda otra que luchar porque esos hijos lo merecen. Mis hijos muchas veces me han dado las gracias por lo que yo hice. No creo que necesiten darme las gracias, pero el poder escuchar de parte de ellos que están agradecidos por lo que lograron, porque tengo hijos hermosos, ya son adultos, y sé que a pesar del sacrificio, ellos lograron ser personas que son ejemplos para otros. Entonces, me siento feliz de que logré, a pesar de lo que yo pasé y a pesar de que en ese periodo que tuve que criarlos a ellos todavía tenía todos esos traumas, ellos pudieron ver muy poco de la parte fea. Entonces lo que tienen ellos hoy por hoy para poder llevar al mundo es la parte linda, el de que se puede salir, el de que las cosas no son fáciles, pero se puede, que aún con los problemas, con las dificultades, con las carencias, se puede lograr y se puede salir. Y creo que las madres que les toca, y en algún caso algún padre que les toca salir adelante solos y criar a sus hijos, que no bajen los brazos, que a veces puede haber noches que no duerman, pueden ver momentos que quizá les toque, como me tocaba a mí muchas veces, no comer, sabiendo que ellos sí tenían que comer. No importa eso, porque el día de mañana cuando veas a tus hijos que salen adelante y que son seres humanos hermosos como lo son para mi caso mis hijos, vale la pena y que no bajen los brazos nunca, que no piensen en ellos como algo que no tiene valor, sino todo lo contrario. Todo, por mínimo que sea, los hijos lo ven, lo valoran, lo retienen y el día de mañana les va a servir para crecer. Wow, qué importante y qué precioso ese mensaje de seguir adelante, de luchar. Y bueno, otra temática que tocas, que ya la mencionaste ahorita, pero el divorcio. Y algunas de las frases que salen allí es la traición, el maltrato y el menosprecio. Esto es también una cultura religiosa en donde quizás muchísimas personas nos escuchan, son nuestras afiliadas alrededor del mundo. Y bueno, hay un contexto religioso, cristiano, y precisamente se nos invita a la sumisión a las mujeres, al hombre a amar y a su esposa, a la mujer a respetar a su esposo. Y están estos lineamientos. Y a veces muchísimas personas han escrito a este programa y han hecho la pregunta, que estoy pasando por una situación difícil con mi esposo, no sé qué hacer. Y muchísimas veces son menosprecios, maltratos. A estas personas, ¿qué les podemos decir basado en la novela que escribiste? En mi caso, creo que intenté de todas las maneras que aprendí a pelear por la familia, porque si bien no tuve un ejemplo de una familia y una buena familia,
sí lo tuve en ver a mis abuelos, que para mí el ejemplo de familia fueron mis abuelos de parte de mi mamá. Eran mi ejemplo, que yo siempre decía, yo quiero una familia como ellos. Porque ellos, los dos, murieron viejitos y unidos y amándose y amando a todos los que estaban con ellos. Y cuando yo tomé la decisión de casarme, porque me costó muchísimo, yo no quería casarme, mi esposo tuvo que pelear mucho conmigo para que yo decidiera casarme, que en eso siempre digo que él tuvo el valor de pelear por la familia en ese entonces, pero luego cambió porque, bueno, como relato en algunas partes, hubo cosas que muchas personas pasan y pasan peores. Como siempre digo, lo mío son pequeños detalles que hacen en un contexto grande y hacen mucho, pero hay gente que pasan cosas peores. Yo peleé por mi matrimonio, me separé 3 veces, 2 de ellas volví porque me pidió que volviera, pero la última vez, bueno, tomé la decisión porque vi que era lo peor que podía hacer, quedarme en casa para mis hijos. Ya no era un lugar donde podía estar. Primero, no era valorada como mujer, como madre, como esposa, no era valorada como ser humano. Y veía que a mi hija iba en el mismo camino y no quería eso. Para que mi hija creciera, ya tenía 12 años cuando yo decidí dejar. Fue en realidad algo que sucedió con ella que me llevó a tomar la decisión de decir, no quiero más esto. Y bueno, y preparé todo. Yo en ese momento estaba alejada de lo que es la palabra de Dios. Si bien había conocido algo de Dios, no había ahondado, no tenía esas herramientas para decir cómo hago, a quién busco. Yo me acercaba a una iglesia que quedaba cerca de mi casa, escuchaba una palabra y me iba antes que terminaran porque tenía miedo de que me preguntaran algo. Y lo que sí insisto es de que cuando pasan esas cosas, que no se queden con eso. Primero, que hablar para mí es siempre fundamental. Si sufren violencia, si sufren lo que sea, porque a veces una dice no, pero me ama, el amor no habilita a la otra persona para maltratarte, para menospreciarte, para ignorarte, porque muchas veces te ignoran y eso también lastima y hace muchísimo. Muchas veces en mi vida personal me sucedía algo que no se habla mucho, que es tener relaciones sexuales cuando yo no quería con mi esposo, simplemente por complacerlo a él. Y eso no debería suceder, porque eso es un acto hermoso que Dios lo puso para ambas personas. Y si la otra persona no está de acuerdo, pienso que es agresión. Entonces, el poder acudir a alguien es importantísimo, siempre, siempre, siempre. No importa si es una amiga, si es un consejero, si sos cristiano y tenés consejeros en la iglesia. Hay muchísima gente que no es cristiana, entonces no tiene un referente de la fe, pero que también pasa por esto y que pasa mucho en el contexto cristiano y fuera de la fe. Entonces, que siempre busquen a alguien que tenga valores y que te guíe a salir de donde no estás bien. Pero antes, como yo siempre insisto, yo insistí en salvar la familia. Hice todo lo que estaba en mí para salvar la familia. Cuando vi que no se podía, recién ahí decidí irme. No separé a mis hijos del padre. Siempre peleé para que el padre tuviera lugar con sus hijos, porque considero que el padre es parte fundamental para el crecimiento con los hijos. Y creo que vamos en eso. Así que bueno, ahí estoy. Qué poderosa reflexión y muchísimas veces es el temor, ¿no? O la pena, el qué dirán. Muchísimas veces también dentro de la misma iglesia que van a decir que cuando se enteren que hay este maltrato o cómo me divorcio, qué hago, tengo hijos, económicamente no se puede. Es bastante difícil tomar esta decisión porque sabes que seguramente puedes estar sola, verte económicamente en una situación difícil y además
pues el que dirán, ¿no? Lo que la gente dice. En algún momento eso digamos, te hizo algo de ruido, o sencillamente ya al decir mi hija no va a repetir este patrón fue más que suficiente para ti. Es que en realidad ese fue como el detonante, porque en mi caso estaban todas las causantes, por así decirlo, porque económicamente yo no podía solventar la casa de mis hijos. Nosotros económicamente, como matrimonio, estábamos muy bien económicamente, pero faltaba todo lo demás. Y lo que yo ganaba era mínimo, no alcanzaba siquiera para pagar un alquiler, dónde ir a vivirnos. Tuve que empezar a buscar un nuevo empleo donde pudiera ganar lo suficiente. Creo que Dios desde ahí empezó a trabajar, porque me proporcionó un empleo del que yo no hubiera pensado que podía acceder, me dio las habilidades, me dio la posibilidad de hacer cursos para poder tener lo que no tenía, porque hasta ese momento yo creía en las palabras que escuchaba de los que estaban cerca, que yo no podía, que yo no, ¿para qué iba a estudiar algo más si no me daba la cabeza? Era una de las cosas. Y después me di cuenta que no era así. Me empeñé en estudiar y estudiar todo lo que pudiera, y siempre pude. Y obviamente después contar con personas que me ayudaron, ¿no? Porque conté con personas que no financieramente, no económicamente, pero me ayudaron desde el tirarme, como dicen muchos, las porras, decirme, vamos, vos podés, sabemos que cuesta, pero vos podés, y no escuchar, empezar a no escuchar las palabras negativas que te dicen que no podés, que no debes, porque sí, hay muchísimos que te van a decir no porque vas a separar los ojos del papá, no porque tus hijos van a pasar mal, no porque... Pero esos no, traté de hacer oídos sordos y empezar a ver, bueno, mis hijos sí tienen amor, mis hijos sí tienen ropa, mis hijos sí tienen donde poder ir a estudiar, mis hijos sí tienen familia que los contengan, porque mi familia los contuvo dentro de todo. Ellos no se enteraron de mucho de lo que pasaba. Y doy gracias a eso. El más chico se enteró de muchas de las cosas después, ya siendo más grande, bastante más grande, y yo doy gracias porque ellos, eso quiere decir que ellos no lo notaron tan fuerte. Obviamente que no es lo mismo que una familia esté padre, madre, hijos, que solo la mamá con los niños y el papá por otro lado, pero a veces no queda de otra que tener que pasar sano por eso. ¿Cómo? Es lo más sano. Exacto. Y bueno, muchas veces me dicen hasta el día de hoy, yo llevo 18 años ya divorciada, y muchas veces me dicen, ¿y no te volviste a casar? Y no porque, no porque no hubiera querido, simplemente porque no lo considero mi prioridad. Mi prioridad fueron mis hijos, mientras ellos fueron chicos. Mi prioridad fue el salir adelante, el estudiar, hacer algo por mí que no lo había hecho hasta entonces. Y creo que eso lo he logrado. ¿Costó? Sí, y sigue costando. Pero bueno, acá vamos, en el camino. Y con esto vamos a la pausa, pero quédese con nosotros porque cuando regresemos vamos a hablar sobre la confianza. Una confianza que, como ya he escuchado, ha sido pues quebrada por tantas situaciones difíciles, y vamos a hablar de cómo se reconstruye esa confianza, el camino del perdón, que es tan poderoso y del que ya tú nos has hablado, María Jesús. Y bueno, con esto vamos a cerrar un poco de toda esta bendición que obtendremos a través de este libro. Si lo adquieres, por favor, apoyemos a María Jesús. Y también, si eres una persona que estás necesitando hablar con alguien que ha pasado por algo parecido, ya sabes que puedes seguir la cuenta de María Jesús, @fuicomotu, y también la cuenta de Gmail, fuicomotu @gmail.com. Ahí está, donde puedes adquirir esta información y puedes pues obtener la novela. Así que con esto vamos a la pausa y regresamos con más de este borrón y de esta cuenta nueva. Tenemos una verdadera valiente que se
que se atrevió a reescribir su historia y finalmente plasmarla en De Soñar a Vivir, su nueva novela, en donde se estrena como autora, como escritora, y desde aquí te aplaudimos, te felicitamos por este gran logro. Eres un gran ejemplo a seguir, inspiración para todos nosotros, de verdad, de que el que quiere puede, y que los sueños definitivamente se pueden lograr si ponemos ese empeño. Y además, María Jesús, te aplaudimos la valentía con la cual cuentas estos momentos que pueden ser tan difíciles, tan duros, y que pueden pues llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas, pero tú valientemente en cada una, pues con la ayuda de Dios, con ese extra push o con ese empujoncito que Dios daba en los momentos más cruciales, quizás cuando se te acababan las fuerzas, ¿verdad? Te volví a recordar, eres amada, eres cuidada. Y la confianza fue una de esas sí, de esos pilares que fueron rotos en tu vida, porque pues a lo largo de la vida pues eran un golpe, otro golpe, quizás a veces uno más duro que el otro. ¿Cómo recuperaste esa confianza y el papel del perdón en esta confianza en Dios, en ti, en el mundo? Sobre todo en el mundo. ¿Cómo volvemos a confiar en las personas cuando nos han herido tanto? A ver, perdonar no es fácil, es una decisión que he aprendido que la tengo que tomar siempre y a cada paso. Creo que en algún momento te dije que no todos los días tengo ese deseo de amar o de perdonar a las personas que pudieron haber hecho algo, pero sé que tengo que tomar todos los días esa decisión. Sé que me hicieron daño, sé que quizá el daño más grande también se lo hicieron ellos, porque muchas veces cuando nosotros recibimos un golpe, el que golpea también se está lastimando. Quizá no de la misma manera, pero sí se está lastimando. Entonces, mirándolo desde esa manera, es que aprendí leyendo la palabra. En algún momento me encontré que Dios decía que teníamos que amar como Él amó, que tenemos que amar al otro como nos amamos a nosotros. Entonces, si yo me amo y yo decido cada día pedirle a Dios que me perdone, ¿cómo yo no voy a amar y no voy a perdonar al otro? Entonces creo que eso es lo que cada día me toma la decisión. No es fácil, no es algo que quiera hacer. Muchas veces no quiero, me levanto y digo, no tengo ganas, estoy leyendo la Biblia o estoy haciendo el devocional y digo, pero me pongo como a hablar con Dios y decirle, pero Dios, me hicieron tal cosa, y ahí Dios me trae a recuerdo, pero cuando Jesús estaba clavado en una cruz, a Él le estaban haciendo todo y Él igual así perdonó. Entonces es como, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a amar? Y bueno, no es así, sí. Y sé que en mi caso pasé muchas cosas, me costó mucho el hablarlo, el poder decir lo que pasé, fue algo que tengo que dejar atrás. Sí está bueno, quizá no recordarlo como algo malo, sino como un aprendizaje, algo que pasó, que me tocó pasar. Yo a veces me pongo a mirar y yo digo, no me siento como que el pase fue para que sufriera, sino como para que aprendiera y para llevar ese mensaje de que puedo salir, que puedo lograr ser mejor de lo que yo misma me pensaba. Porque yo llegué en mucho tiempo, y creo que en el libro lo hablo bastante, a creer que no valía, que no tenía valor ninguno. Yo prácticamente me consideraba que si moría nadie iba a sentir mi ausencia, y eso era lo que ni siquiera pensaba que mis hijos, en el momento que tomé la decisión de quitarme la vida, por dentro pensaba, ni siquiera mis hijos me van a necesitar, porque en realidad ellos tienen a su papá, tienen a sus abuelos,
y pensaba en todo su entorno. En realidad ellos sí necesitaban de mí. Ellos sí necesitan una mamá, como yo la necesité, como yo necesité de ellos para poder seguir. Entonces, es mentira cuando nos escuchamos, porque no es solamente que alguien más te lo diga. Muchas veces nosotros mismos escuchamos esas voces que nos dicen no tenés valor, no servís, no. Esos no vienen del lugar que tienen que venir, vienen del lugar que quieren que vos te sientas mal. Entonces, aprendí que yo sí tengo un valor muy importante. Alguien murió en una cruz por mí, alguien dio todo por mí. Yo no sé, yo como mamá no sé si podría hacer lo que Dios hizo, de dar a su hijo, porque si a mí hoy me dicen, tenés que dar a uno de tus hijos para que mueran por todas las otras personas, yo no podría. Entonces, lo miro desde ese lado y digo, yo sí valgo muchísimo, y cada persona vale y tiene un valor especial y único. Y lo más importante es aprender a amar y a perdonar para darle ese valor a la otra persona y a vos, y principalmente a vos. Yo aprendí que con el amor y el perdón me mostraba a mí misma el valor que tengo. Y creo que con esto de soñar a vivir, porque yo soñaba un mundo que no existía, pero aprendí a vivir en un mundo que sí, Dios me puso, porque soy una joya preciosa que Él creó, y con un propósito. Qué hermoso escuchar esas palabras y ver, ¿no? Esa oportunidad que hoy, o sea, puedes disfrutar de una vida hermosa que está en donde tú realmente no tenemos el control de todas las cosas, pero has decidido cómo vas a reaccionar, cómo vas a responder, mejor dicho, ante el dolor. Si tú pudieses, quizás de alguna manera, decirnos cómo ves hoy en día las relaciones en general, con las amistades, con los amigos, con la familia, después de tantas situaciones, ¿cómo haces para cuidar tu corazón, respetar tu corazón, tu mente y, digamos, los límites, los espacios, ¿no? Entre amarte, respetarte y perdonarte, pero también amarme, respetarme y cuidarme. No es algo que sea sencillo, porque así como aprendí a amar y a valorarme, también a veces tengo eso de que lo sanguíneo me sale y quisiera enfrentarme a la gente o a las personas cuando están Entiendo, haciendo algo sanguínea. que sí, y me ha pasado de repente con personas muy cercanas que me enfrentan por algo, y, y yo quiero salir a defenderme y no es fácil. A veces sale eso colérico, eso de... Pero ahí es cuando me pongo en el lugar del otro y me gusta escuchar. Muchas veces son mis hijos los que pasan por el tiempo ese de llegar a ellos y decirles, ayúdenme, explíquenme, a ver en qué estoy mal. Y bueno, muchísimas veces me bajan a tierra y me dicen, mamá, estuviste mal en esto. Reconocerlo, pedir perdón, ir. Pero bueno, es muy lindo el poder descubrir que soy humana, que fallo, que me equivoco, y que también puedo volver atrás, porque mientras tengamos vida tenemos eso, de que podemos entender, tenemos el entendimiento de comprender cuando algo está mal y aprender a pedir perdón, pedir disculpas y volver a empezar. No es fácil siempre, muchas veces me cuesta agachar la cabeza, aún sabiendo que pueda tener la razón, pero tratar de que las cosas sean mejor y que la otra persona también sienta el amor de Dios a través de lo que uno está haciendo. Wow, qué poderoso. Y digamos del lado opuesto, quizás, cómo poner esos límites o decir que no a una persona, o cuando una persona intenta quitar el valor, hacer daño.
de manera directa, ahora eres una persona que se para firme, ¿cómo lo manejas? Para las personas que también digan, bueno, a mí me han quitado mi valor, me han menospreciado, me han dicho de todo y yo igual sigo aguantando golpes de todos los que se me aparecen por la calle. Bueno, en realidad hay de todo, porque hay momentos en los que he tenido que callar y hay momentos que he tenido que levantar el brazo y decir, no, hasta acá. Aprendí, tuve que aprender, porque no quería hacerlo cuando algo estaba mal y estaba haciéndome daño, pararlo, pero fue un proceso de empezar tímidamente a decir no a pequeñas cosas que sabía que no eran buenas, que no estaban siendo buenas para ir enfrentándome con esas cosas. Y aunque del otro lado no lo aceptaran, y muchas veces al revés, me encontré sorprendida cuando decía, no voy a aceptar ciertas cosas, y que del otro lado me decían, uy, tuviste la valentía de decirlo y valorarlo. Y que el otro lado a veces no se dan cuenta cuando te están haciendo daño, pero al permitirlo, sigue sucediendo. Y otras veces no es fácil. No sé, te doy un ejemplo en el área laboral, a veces tenés alguien con un mando mayor que es una persona que es agresiva o que te trata de una manera que no es buena, y a veces hay que callarse. Y yo aprendí que no siempre me tengo que callar. Yo, si bien en mi trabajo tengo un cargo de autoridad, le he demostrado a mis superiores que con amabilidad y con amor se logra que la otra persona sea más productiva. Y ellos mismos han entendido eso y muchas veces lo han valorado, y yo les he dicho a ellos, no, las cosas no son así, los he detenido cuando están en ese momento de actitud que no era buena, y me ha tocado detenerlos y que ellos digan, bueno, está bien lo que tenés la razón, o no, pero después lo hablamos, y poder enfrentarse. Pero es un ejercicio que hay que ir haciendo paso a paso, no es ir y enfrentarte con el mundo, sino ir de a poco probando con pequeños cambios, y lo vamos logrando. Wow, poderosísimo. De verdad que ha sido una conversación en donde nos has entregado tanto, hemos aprendido tanto, y gracias por abrir tu corazón en esta entrevista y también en tu novela de Soñar a Vivir. Pueden seguirla, @fui como tú, y también pueden escribirle directamente a María Jesús si se quieren comunicar con ella, adquirir el libro, o sencillamente están buscando esa mano amiga. Fui como tú @gmail.com. Importantísimo que se conecten con ella, de verdad, María Jesús. Yo creo que esta va a ser la primera de muchas entrevistas aquí en Borrón y Cuenta Nueva, así que prepárate, querida, para ir preparándome los temas de los que vamos a ir hablando, porque creo que hay muchísima tela que cortar, hay muchísima ayuda y hay personas que están necesitando que se hablen de estos temas de manera sincera y también de una forma pues llevadera, ¿no? Para que pueda hacer finalmente llegar la sanidad a sus corazones. Gracias por este tiempo y bueno, infinitamente agradecida contigo. Bueno, gracias a ti, Lara, y gracias a todos, porque sé que el equipo de CBC La Voz es grandioso, son espectaculares, no tengo palabras, y contigo especialmente, porque desde el primer día que supiste de que estaba escribiendo siempre me has empujado a que siga y a que lo haga, y bueno, y acá estamos ya con el material impreso, pudiendo llegar a muchos, y también en material... Aquí está. Y con el material también digital para poder dárselo a quien lo necesite, que también, yo insisto que no necesariamente es por el dinero ni por fama. He regalado, he tenido el placer de regalar muchos, y me siento orgullosa de que pueda llegar a las manos que tenga que llegar, a quien lo necesite, y estoy sumamente agradecida a Dios porque puso a las personas indicadas y en el tiempo indicado.
Qué bendición. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, de esta manera cerramos este borrón y esta cuenta nueva. Gracias a todas esas personas que siempre están ahí conectadísimas al chat. Espero verlos a ustedes que siempre están por allí conectados también alguna vez, alguna entrevista con sus libros, con esos sueños, con esos anhelos que Dios ha colocado en su corazón. Y definitivamente que María Jesús hoy nos enseña a todos que realmente el que quiere puede y que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que felicidades, mucho éxito. Y de esta manera nos despedimos. Como siempre les digo, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, que el Señor los haga crecer en gracia y favor delante de Él y delante de los hombres, y que sean bendecidos en todo momento, en la ciudad, en el campo, en sus entradas y en sus salidas, a donde vayan, y que sigan los éxitos. Muchísimas gracias. Felicidades, María Jesús. Chao. Chao.